Muchachos, buenas tardes. Para mí es realmente muy agradable volver a estar con ustedes en este semestre. Yo creo que todos ya me conocen. Mi nombre es Beatriz Borda. Para aquellos estudiantes que estén nuevos, que sean nuevos y que estén iniciando su segundo semestre, le doy una cordial bienvenida. De todas formas, chicos, voy a estar a cargo del área de embriología de segundo y tercer semestre. Entonces, en nuestra charla de hoy, específicamente, me voy a dedicar a explicarles lo que es o los procesos generales que se llevan a cabo dentro del desarrollo embrionario de cualquier organismo vertebrado. Pero antes, ustedes pueden observar ahí en las diapositivas, les traje unas fotografías y unos esquemas explicativos de lo que es el SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque algunos estudiantes me pidieron el favor, y específicamente los de primero, y lo he hecho también con tercero, de poderles explicar así muy someramente, muy superficialmente, qué es el virus del COVID-19 o simplemente cómo está conformado. Entonces, aquí en la izquierda ustedes pueden observar la estructura microscópica a nivel de microscopía electrónica de los virus. Ustedes pueden observar estas estructuras de color rosado que corresponde a las espículas, denominadas en inglés en spikes. Estas espículas están hechas de proteína y son importantísimas porque son los sitios específicos por los cuales el virus se acopla perfectamente a una proteína receptora de las células de los alvéolos pulmonares. Básicamente, ustedes recuerden que el virus no es un organismo vivo, no tiene la capacidad de formar su ATP, no tiene organelos, no tiene metabolismo. Para realizar todos sus procesos de replicación necesita una célula huésped. Miremos cómo está conformado el virus. El virus está hecho en su parte externa de proteínas, específicamente, igualmente su membrana envolvente. En la parte interna encontramos la nucleocápside, donde está su genoma. Recuerden ustedes que el genoma es simplemente la secuencia de genes y que están consignados aquí en una estructura de material genético que nosotros vamos a llamar ARN. Como les dije anteriormente, los virus no se reproducen, se replican. Y para replicarse necesitan definitivamente de una célula eucariota, en este caso el neumocito tipo 2 del alvéolo pulmonar. Ustedes pueden observar aquí cómo el SARS-CoV-2, específicamente a través de sus espículas, sus spikes, se acopla perfectamente a esta proteína receptora. Y una vez que está acoplado, simplemente deposita su material genético en el citoplasma, donde van a llevarse a cabo dos procesos fundamentales. Uno, la replicación del ARN y obviamente la síntesis y el ensamblado de sus proteínas. Y esto lo va a hacer a partir, ustedes recuerdan, de los retículos endoplásmicos rugosos y el aparato de Golgi. Una vez que se han organizado todo este material, empieza, como les dije, a ensamblarse, se envuelven de una cápside y esta cápside inmediatamente se fusiona con la membrana para dejar libre los viriones. Estos viriones que son liberados inmediatamente van a buscar otras células para poder replicarse. Bueno, chicos, así les di una explicación muy rápida sobre lo que es el mecanismo de acción de los virus. Entremos ahora sí en nuestro tema específico que corresponde a las fases del desarrollo embrionario de los mamíferos. Si ustedes recuerdan, las fases más importantes, lo que vimos en el tercer bloque, corresponde primero a segmentación, que es la multiplicación, la división celular, donde se lleva a cabo el proceso de crecimiento de esas células embrionarias que nosotros las vamos a llamar blastómeras. La diferenciación celular es importantísima porque aquí las células, o sea, las blastómeras, empiezan a cambiar su forma y a expresar todas sus proteínas. Esta expresión génica va a ser diferencial. Como resultado, entonces se van a formar diferentes tipos de células. El tercer proceso es la organogénesis, es la formación de los órganos, donde nosotros a partir de segundo y tercer semestre
Ya vamos a ver, por ejemplo, ahora la formación de corazón, de hígado, de riñón, etcétera. Y por último, la cuarta etapa, la morfogénesis, donde adquiere la forma de la especie, específicamente si son sus miembros anteriores, posteriores, el pelaje y todas las demás características fenotípicas que caracterizan o que diferencian un animal. Aquí pueden ver ustedes diferentes estadios de desarrollo de los vertebrados, desde un pez hasta un humano. Si ustedes pueden diferenciar, aquí las estructuras en esta primera etapa son muy similares. Si ustedes les colocan una estructura en un microscopio, no la van a poder diferenciar porque realmente no se tienen las características importantes de cada especie. Ya aquí empiezan a haber características diferenciales y ya en la última etapa, ya la etapa fetal, donde, como les dije anteriormente, la especie adquiere su forma verdadera. Veamos primero la segmentación. Aquí tenemos un ovocito maduro, ustedes recuerden, el ovocito maduro me aseguro que es maduro porque tiene un cuerpo polar en el espacio perivitelino. Una vez se realiza la fecundación, inmediatamente entonces se forman los dos pronúcleos, masculinos y femeninos. Aquí ya tenemos que se ha iniciado el proceso de división celular. Este es un embrión donde podemos observar 4 células. Aquí ya hay más de 4 o 8 células y al estadio ya de numerosas células limitado por una membrana que en este caso es la zona pelúcida, la vamos a llamar mórula, estado de mórula. Aquí la mórula empieza a compactarse, siempre rodeada de su zona pelúcida. Y aquí ya más o menos hacia el día quinto se establecen los blastocitos, se diferencian, donde podemos observar la masa celular interna y las células que lo limitan, que es el trofoblasto. Siempre van a estar entonces limitadas por la zona pelúcida. Y aquí empieza el proceso de liberación del ovocito y ya aquí en este último estadio vemos un embrioncito completamente expandido que ha abandonado la zona pelúcida. Está listo para el proceso de implantación. Uno de los procesos más interesantes que nosotros vimos en primer semestre fue su multiplicación celular y que aquí, durante el desarrollo del embrión, es bien importante. Nosotros vimos lo que es el ciclo celular, simplemente lo voy a repasar como algo muy general. El ciclo celular como el proceso ordenado y repetitivo que da lugar a dos células hijas con igual material genético que la célula madre. El ciclo celular consta de dos etapas o dos fases. Es la interfase propiamente dicha, esta que está aquí, donde vamos a ver que se divide en tres etapas, la G1, la S y la G2. En la etapa G1, recuerden ustedes que hay crecimiento, formación de estructuras celulares. La etapa S es importantísima porque hay replicación del material genético. Y en la G2 se sintetizan todas las proteínas que van a iniciar el proceso de división celular o mitosis. Y ya la mitosis, dividida en profase, metafase, anafase y telofase. Cuando ya se forman los dos núcleos hijos, entonces se divide el citoplasma, proceso que nosotros vamos a llamar citoquinesis, que corresponde precisamente a las fases de división celular. Cuando la célula recién o la blastómera empieza a dividirse, debe tener una regulación de su ciclo celular. ¿Cuáles son las entidades o las moléculas que realizan este proceso? Y aquí las pueden ustedes observar. Son ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas. Ellas son las que hacen la regulación en dos puntos importantísimos del ciclo celular. La primera la van a hacer, la primera revisión la van a hacer en la etapa G1 y la segunda en la etapa G2. Entonces, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué hacen en ese tipo de regulación en la G1? Simplemente se observa el tamaño, que no vaya a crecer demasiado, ni que tampoco tenga un crecimiento lento. La masa de esas células, la integridad de su material genético, que sus bases estén colocadas en perfecto orden y obviamente su proliferación.
¿Qué es lo que ellas entonces en la etapa G2 regulan? Y activan la síntesis de proteínas para que se realice la mitosis, y algo bien importante es reparar el material genético. Si no hay reparación, no hay procesos de división. Aquí podemos observar cuáles son los reguladores del genoma, es decir, lo llaman el guardián del genoma. Es una proteína que se llama la P53. Cuando la P53 la encuentran en el organismo en una condición normal y hay daño del ADN, su ciclo celular está anormal, entonces, ¿qué es lo que hace esta proteína? Primero, detiene el ciclo celular. Segundo, repara el ADN. Y por último, le da reinicio una vez que ha llevado a cabo todas estas reparaciones anteriores. Aquí, si definitivamente no puede hacer el proceso de reparación, entonces causa una apoptosis, que ustedes ya saben, que es la muerte, la destrucción programada de esa célula. Tenemos la otra condición en que la P53 tenga alguna mutación, algún cambio de sus bases. Cuando se presenta un daño del material genético, simplemente la proteína no puede actuar, no puede reparar. Simplemente el ciclo continúa y en este caso se va a producir una proliferación de células anormales que nosotros conocemos con el nombre de cáncer. Aquí vemos la expresión génica. Es simplemente el proceso que realizan todos los organismos procariotas y eucariotas. Tiene una finalidad importantísima, que es el formar proteínas. Estas proteínas se forman simplemente a partir de toda la información codificada que está almacenada aquí en el núcleo y específicamente en el material genético. Miremos acá en qué consiste el proceso de información genética. Es un proceso que es codificado en los genes y estos genes tienen que transmitir su información genética al citoplasma. Y allí esta información se transmite específicamente a los ribosomas, donde se lleva a cabo el proceso de síntesis de las proteínas. Este proceso es importantísimo en el crecimiento y desarrollo de un embrión. Durante este proceso se van a llevar a cabo la transcripción y traducción de la síntesis de proteínas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el material genético en el núcleo. Aquí está, la doble cadena de material genético. Entonces acá lo primero que se hace es el proceso de replicación de este material genético. Una vez se replica, entonces empieza la transcripción. ¿En qué consiste la transcripción? Si ustedes repasan sus conceptos del semestre pasado, es simplemente la formación de este ARN a partir de esta doble cadena o cadena molde. Una vez se transcribe, se forma la molécula pre-ARN mensajero, pero resulta que aquí esta molécula debe pasar por unos procesos de reorganización para poder organizar los genes que tienen a todo lo largo de la cadena de información genética. Este ARN organizado sale del núcleo y pasa directamente al ribosoma. Y allí en el ribosoma, entonces, se localiza en la parte intermedia entre la unidad mayor y la unidad menor y se empieza la síntesis de las proteínas. Y ustedes recuerdan que estos polipéptidos están constituidos por aminoácidos. Entonces, aquí es importante lo que yo les traigo escrito. Dice que el genoma humano y el de los chimpancés son aproximadamente iguales en un 98.8%. Pero ¿qué es lo que realmente nos hace diferentes? Las secuencias codificantes de proteínas son muy diferentes, lo que contribuye a que exista una diferencia entre las distintas especies. Así tengamos nosotros el genoma exactamente igual, nos vamos a dar cuenta que la secuencia de los genes no va a ser la misma en todas las especies. Cada especie va a producir sus propias proteínas en sus diferentes tipos de células y esas proteínas van a tener una función específica.
Aquí pueden ver ustedes la replicación del material genético. Recuerden que para replicarse, replicar es simplemente formar otra molécula exactamente igual. Para replicarse es importante la presencia y la activación de enzimas. Y en este caso tenemos la topoisomerasa, las helicasas, las proteínas importantes que mantienen la cadena siempre abierta, e igualmente la DNA, primasa y la ligasa, que son las que se encargan de unir, en este caso, los segmentos de Okazaki en la cadena lenta. Aquí tendremos la cadena rápida y una vez se sintetiza el complemento, entonces empieza el proceso de enrollamiento entre una cadena madre y una cadena hija. No se les va a olvidar que esta replicación, como lo aprendimos el semestre pasado, es semiconservativa. Tiene la mitad de información de la madre y la mitad del padre. Algunos genes en la expresión genética se expresan de una forma constitutiva. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no se regulan, que no tienen ninguna regulación de ningún gen ni de ningún material genético. Se expresan todo el tiempo, cada vez que el organismo o la célula necesite, por ejemplo, hacer procesos de glucólisis. Y dentro de este grupo de compuestos orgánicos tenemos las enzimas. Otros que sí definitivamente necesitan una regulación. Y dentro de este grupo están las hormonas. Una pregunta interesante que todos nos hacemos: si todas las células tienen el mismo genoma, ¿qué las hace diferentes? Y la respuesta es las proteínas. No todas las células fabrican las mismas proteínas. Las células ponen en funcionamiento mecanismos que les permiten regular la cantidad y el tipo de proteínas, así como el momento en que éstas deben sintetizarse. Expresión de la información genética. Estos son conceptos bien importantes que ustedes deben tener muy claros de aquí en adelante. A partir del ADN se sintetizan las proteínas, ya sabemos. Y ese proceso es lo que nosotros llamamos expresión génica. Las proteínas se forman por combinaciones de 20 aminoácidos. La organización. La información genética se encuentra codificada en tripletas, en 3 nucleótidos. Y esto está consignado en el famoso código genético que nosotros ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a aprender a leer. ¿Qué es descifrar o interpretar? Es necesario, entonces, este proceso que se lleva a cabo en 2 etapas: la transcripción y la traducción, en la que intervienen específicamente el ARN. Y aquí está el famoso código genético, es un cuadro, donde ustedes pueden observar que aquí en esta dice primera letra, segunda letra y tercera letra. Ven tripletas de bases, por ejemplo, esta triple U, esta uracilo-uracilocitosina, y cada una de estas tripletas de bases están codificando un aminoácido diferente. Por ejemplo, este está codificando, estas 2 tripletas codifican fenilalanina. Aquí, adenina, uracilo, guanina codifican la metionina, y así sucesivamente. Aquí hay 4 codones que están entonces codificando la valina. Si nosotros ya sabemos cómo están organizadas estas bases y qué tipo de aminoácidos está codificando, nadie se aprende de memoria. Si uno quiere saber el código, simplemente va al cuadro de cualquier genética, de cualquier biología, y lo revisa. Para interpretarlo, nos dan este ejemplo. Aquí tenemos una estructura de un ácido ribonucleico. A lo largo están los genes, pero los genes están codificados por codones. Y estos codones son los que me van a dar la posición de los aminoácidos en la proteína. Por ejemplo, el primer codón está refiriéndose a guanina, citosina, uracilo. Yo voy a buscar guanina, citosina, uracilo. Guanina, citosina, uracilo lo encuentro acá, el primer codón.
¿Qué me está especificando? Que este primer aminoácido que tiene que ir aquí en primer lugar es la alanina. De ahí lo ven. ¿En qué consiste el codón 3? Guanina, adenina, guanina. Entonces tengo aquí codón 3, guanina, adenina, guanina, que corresponde aquí a otro aminoácido. Pero si yo voy aquí y veo que estos tripletas de codones no tienen o no expresan ningún aminoácido, al contrario me dicen stop, quiere decir que cuando aquí hay un codón, por ejemplo, este codón uracilo adenina adenina, quiere decir que la cadena llega hasta acá, que de aquí en adelante ya no puede haber más adición de aminoácidos y que la síntesis de la proteína está terminada. ¿Cómo se regula la expresión? Y su producto tiene que ser una proteína. Aquí está en este ejemplo de este material genético que corresponde al ADN. Tengo dos tipos de genes, el gen A y el gen B. Ustedes recuerden que en la expresión se van a transcribir en diferentes ARNs, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 ARNs. Estos 5 ARNs están codificados para formar 5 proteínas diferentes. Y aquí lo ven ustedes, 5 proteínas. En cambio, este grupo B transcribe solamente una ARN. Y en el proceso de traducción solamente va a formar una proteína. Entonces, es para comentarles que hay genes que pueden expresar varias proteínas, como también hay otros que expresan solamente una. Si ustedes recuerdan, el gen es un fragmento de ADN que contiene toda la información genética para sintetizar una proteína. Que los genes pueden ser codificantes, facultativos, inducivos, constitutivos, etc. Que se presentan en pares, porque si ustedes recuerdan, en el apareamiento que nosotros hablamos de los cromosomas homólogos en la meiosis, entonces por cada par homólogo hay 2 cromosomas, uno que proviene, un par que proviene del padre y otro de la madre. Algo bien interesante que nosotros vamos a estudiar durante el desarrollo embrionario es cómo se expresan un grupo de genes bien importante que se llaman los genes HOX. Son una familia de genes que participan en el desarrollo embrionario de los organismos y que determinan la identidad de las partes individuales del embrión en sus etapas iniciales. Y aquí en rojo les he escrito, organizan el eje antero-posterior de los organismos bilaterales que incluyen una gran variedad de taxono de grupos de animales. Entonces, aquí los genes HOX pueden diferenciarse y generalmente los han denominado con letras. Hay muchísimos genes HOX con letras minúsculas o mayúsculas, pero lo más importante es que traen una secuencia de genes que van a expresar, por ejemplo, regiones, aquí regiones de la cabeza muy cerca, regiones del tórax y regiones que están muy cerca de la parte caudal o de la parte posterior. Si nosotros nos damos cuenta aquí, los colores nos están indicando en estos primeros genes, van a expresar estructuras que están y que van a formar órganos y sistemas aquí de la parte cefálica. Si nosotros vamos más hacia abajo, ya se nos torna el color azul, donde ya van a formar otras estructuras, por ejemplo, la columna vertebral, las costillas, etcétera. Y aquí, para lo último, la cola, si es un animal, o simplemente nos va también a formar las extremidades. Igualmente, en un humano, nosotros podemos tener aquí la parte de los genes, las primeras que van a expresar estructuras de la cara y la cabeza, las partes azules que van a expresar entonces las estructuras del tórax y por último vamos a tener los genes que van a expresar la formación, por ejemplo, de los miembros superiores o los miembros inferiores. Un ejemplo de la sindactilia, ustedes recuerdan que la sindactilia es una malformación genética en el cual no se lleva a cabo la apoptosis, por ejemplo, en los miembros y los dedos no pueden separarse, entonces simplemente los organismos
nacen con los dedos pegados. Entonces eso es una sindactilia y es un defecto, una malformación genética que se va a suceder en este grupo de genes Hox. Bueno, veamos ahora qué son las mutaciones, porque son otros cambios que se operan durante el desarrollo de los embriones, no solamente en la parte de embriones, sino también en los organismos adultos, pero es bueno tener estos conceptos muy claros. Vimos que las mutaciones son un cambio permanente en la molécula de ADN. Si este cambio afecta a un gen, obviamente tiene que aparecer nuevos alelos. Estos alelos son importantes porque permiten la evolución de las especies cuando se crean estas nuevas estructuras. Vamos a mirar cuáles son los agentes mutágenos y los tipos de mutaciones. Agentes mutágenos, nosotros habíamos hablado físicos como las radiaciones ultravioleta, los rayos X, químicos como sustancias, el humo del tabaco, sustancias químicas, biológicos, el virus, como el de la hepatitis B, que definitivamente va a cambiar el material genético. Los tipos de mutaciones pueden ser génicas cuando se afecta a un gen, y aquí se va a generar un alelo defectuoso. Las cromosómicas afectan un fragmento del ADN y las alteraciones genómicas, entonces, son de número y se refieren específicamente al cromosoma. Vamos a mirar acá que la alteración de número, ustedes recuerdan, lo normal es que un individuo tenga una hembra XX, un macho XY, pero puede tener X0 o Y0, donde solamente vamos a encontrar un cromosoma. En este caso estamos hablando de una aneuploidía. Una poliploidía puede ser la presencia de 3 cromosomas. Entonces hablamos de trisomías en cromosomas somáticos o trisomías en cromosomas sexuales. Y aquí, ¿cómo se afecta un fragmento del ADN cuando hay duplicación del cromosoma de una manera normal? Cuando hay traslocación, es decir, que se cambia de forma ese cromosoma, obviamente también se va a cambiar de tamaño. La inversión, cuando una parte o un fragmento del cromosoma gira dentro del mismo cromosoma, es decir, puede pasar del lado P al Q o lo contrario. Y una delesión es cuando las partes de un cromosoma desaparecen por completo. Aquí vemos en estos cuadritos bien interesantes los tipos de mutaciones. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo al tipo de células, nosotros ya vimos que hay mutaciones en las células somáticas y hay mutaciones en las células germinales. Si nosotros recordamos la trisomía de Down, está en el cromosoma 21, es un ejemplo de una mutación a nivel de una célula somática. Pero igualmente, si nosotros ya vamos a explicar estas trisomías de acá, lo vamos a tener en células germinales o células sexuales. La expresión génica puede ser dominante o recesiva. Ustedes van a ver en su genética que hay caracteres muy dominantes y otros son recesivos. La expresión o la extensión del material genético, como ya vimos, entonces pueden ser génicas cuando se afecta estrictamente la estructura de un gen del cromosoma, cuando son cromosómicas, es decir, que afectan la estructura, la morfología, y aquí genómicas cuando afectan ya el número de cromosomas. Si nosotros miramos estas trisomías en cromosomas sexuales, vamos a darnos cuenta que resultan estas trisomías bien diferenciadas. Por ejemplo, en este primer caso, nosotros tenemos espermatozoides con 2 cromosomas Y, que no es normal. Pero este cromosoma con este espermatozoide con 2 cromosomas Y fecunda un ovocito que es normal. Entonces vamos a tener un individuo, un organismo que en este caso tiene un fenotipo masculino y tiene una trisomía XYY. Entonces aquí tendremos una trisomía que se ha llevado a cabo en una célula germinal. En este segundo caso tenemos un ovulito con 2 cromosomas X, que no debe ser normal. Ustedes recuerden que el producto de la segunda meiosis son cromosomas que tienen una sola cromátide. Pero aquí en este caso, entonces los cromosomas, los espermatozoides, tienen sus cromosomas normales. Se unen aquí a estos
óvulos que son anormales y dan como resultado, en el primer caso, una triple X. Estos cromosomas son X, los de los espermatozoides. Van a formar una trisomía que se llama el síndrome de la triple X. Tiene el fenotipo de una hembra. Y aquí va a resultar entonces el XXY, donde el fenotipo es un masculino, y este síndrome se va a llamar el síndrome de Klinefelter. Pueden haber errores en la expresión génica, por eso hay mutaciones. Y ya vimos que cualquier mutación es una alteración o cambio en la información genética de un organismo vivo. Por tanto, va a producir características que se presentan de una manera súbita y pueden transmitirse a la descendencia. Hay mutaciones que no tienen ningún efecto letal, simplemente el cambio, por ejemplo, del color de ojos, o puede resultar las células afectadas. Y en este caso nosotros hablamos de las somáticas que pueden originar lesiones o enfermedades graves que no son heredables. Por ejemplo, aquí las orejas curvadas en este felino, y en las germinales pueden afectar a los gametos y en cambio esas mutaciones son heredables. Aquí vemos las anormalidades cromosómicas estructurales. Recuerden que aquí estas mutaciones se deben a cambios morfológicos, a cambios en la forma de los cromosomas. Aquí tenemos un cromosoma que tiene sus secuencias de genes normal, pero resulta que en el proceso de delesión se pierde un fragmento, se pierde este fragmento que corresponde, por ejemplo, aquí a los números 5 y 6 que estaban acá. Entonces, obviamente el cromosoma va a quedar con una estructura mucho más corta. O puede haber una translocación, que un segmento de acá puede pasar a este lado o simplemente puede pasar a esta otra estructura del cromosoma. Entonces, hay, digamos que, un traspaso de genes de un lado a otro. Y la inserción también puede darse por un fragmento de cromosoma que esté por ahí circulando. Entonces, simplemente puede insertarse en la estructura de un cromosoma. De una u otra forma, las anormalidades cromosómicas se pueden manifestar, por ejemplo, acá en la formación. Esta es una sindactilia y esta es la formación de riñones en herraduras que durante el proceso de diferenciación no se separan completamente. Y se debe específicamente a todas las anormalidades cromosómicas que existen. En los animales también vamos a encontrar distintas malformaciones. Este es el cariotipo de un bovino, donde nosotros podemos observar aquí en el cariotipo todas sus secuencias de los cromosomas somáticos y su pareja sexual. Aquí tenemos entonces una trisomía en el cromosoma número 17. Recuerden que estos están organizados por parejas en orden ascendente, y en la número 17, aquí donde marqué con una X, ustedes pueden ver 3 cromosomas X. Y aquí estos cromosomas están indicándome una trisomía del cromosoma 17, donde vamos a observar una cantidad de malformaciones, estructuras específicamente en los terneros. Veamos ahora a una parte bien interesante también de los procesos de embriogénesis, que son las células madre. ¿Qué son las células madre? Porque son bien importantes y tienen una función primordial durante el desarrollo de los embriones. Entonces aquí tienen 2 funciones importantísimas. Una es autorreplicarse, formar otras células exactamente iguales a ellas. Y el otro proceso interesante es diferenciarse, que pueden diferenciarse en otro tipo de células. Las vamos a clasificar entonces en totipotenciales. Generalmente todas las células embrionarias y específicamente de las blastómeras son capaces de generar células en todos los organismos, sean somáticas o germinales. Si yo saco, por ejemplo, a nivel de una mórula, una blastómera, me voy a dar cuenta y la coloco en un medio de cultivo, me voy a dar cuenta que esa blastómera de la mórula es capaz de formarme un organismo completo. Por eso yo la voy a llamar ese tipo de célula madre
totipotencial. Las pluripotenciales ya su expresión genética va disminuyendo un poco. Ya son capaces de formar no un organismo completo, sino generan diferentes tipos de células, de tejidos. Poseen la capacidad de dividirse indefinidamente y las podemos encontrar, por ejemplo, en el cordón umbilical. Ustedes han oído que hoy día están guardando los cordones umbilicales en nitrógeno líquido para conservarlos y poder obtener células madres, cultivarlas para tratamientos, por ejemplo, de la leucemia. ¿Qué son las células madres multipotenciales? Que se encuentren en algún tejido. Entonces, este tipo de células simplemente disminuyen su capacidad, pero definitivamente tienen esa capacidad de formar un tejido. Las oligopotentes son generalmente, forman unos tejidos muy específicos de un órgano. Esas son ya demasiado estrictas. Y las unipotentes son las que pueden generar un solo tipo de tejido, una célula solamente. ¿Cómo se clasifican las células madres? En tres grupos: las células embrionarias, las madres adultas o somáticas y las hematopoyéticas. Las embrionarias, como les digo, las más importantes que generan todos los tejidos de un organismo. Las células madres adultas, como su nombre lo indica, están presentes en ciertas estructuras de los organismos adultos, tienen una capacidad más limitada de generar tipos de células. Hoy en día están haciendo cultivos de estas madres adultas y realmente han tenido éxito, por ejemplo, para la recuperación de tejido cardíaco. Células madres hematopoyéticas, es una célula inmadura, y aquí estas células madres las vamos a encontrar en la médula roja de los huesos, de algunos huesos, donde tienen la capacidad de diferenciar los tipos de células sanguíneas como los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Aquí vemos un esquema de cómo van variando esa clase de células madres. Inicialmente nosotros vimos que se inicia por un cigoto que es formado por el proceso de fecundación. Este cigoto se segmenta, forma una mórula. Todas las estructuras de esta mórula son totipotentes. Todas sus células tienen esa capacidad de formar un nuevo individuo. Y aquí tenemos ya la diferenciación de un blastocisto. El blastocisto, que está constituido por la masa celular interna, que es esta, que es la que va a formar realmente el embrión, y una capa de células que lo limita, que es el trofoblasto. Este es el ejemplo más práctico que nosotros podemos aplicar en el primer grupo de células de un embrión que es capaz de diferenciarse. ¿En qué se va a diferenciar, por ejemplo, esta masa celular interna, cuyas células ya no son totipotentes, son pluripotentes? Son capaces de diferenciarse en órganos. Por ejemplo, aquí está el corazón, pueden diferenciarse en encéfalo, en médula o simplemente formar otras estructuras. Pero igualmente, de multipotentes, su información genética va disminuyendo, se va haciendo cada vez más escasa. Y aquí ya no van a tener sino la capacidad de formar una célula. Igualmente que en el caso anterior, células madres totipotentes, que en la medida que el embrión va creciendo, se va diferenciando, va formando nuevas células pluripotentes, multipotentes adultas. Aquí están las unipotentes, que tienen la capacidad de formar distintas células y células de diferentes tejidos. Como les decía anteriormente, el estado de blastocisto es bien importante, donde nosotros diferenciamos su masa celular interna. La masa celular interna es pluripotente porque es capaz de diferenciar el epiblasto y el hipoblasto. Ustedes recuerdan que el epiblasto va a formar el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y aquí igualmente el epiblasto va a estar en la capacidad de formar células germinales.
El trofoblasto, por su lado, esta capa que envuelve el blastocisto, es importantísimo en la formación de placenta y cordón umbilical. Nosotros también hablamos del hipoblasto, el hipoblasto que va a dar origen al saco vitelino. Y como vamos a ver más adelante, en el saco vitelino se van a formar las primeras células sanguíneas o eritroides en el embrión. Otro proceso fundamental es la diferenciación celular. ¿Qué es la diferenciación celular? Es simplemente el cambio que se opera en las células teniendo en cuenta su forma. Ya una célula, nosotros no vamos a ver células mesenquimales, que son las células embrionarias más o menos redondeadas, sino que cambian a formas muy ramificadas, por ejemplo, una neurona, formas alargadas, por ejemplo, una célula muscular. ¿Por qué cambian su forma? ¿Por qué se asocian? Y cambian su forma para desarrollar una determinada función. Y aquí nosotros vemos las células madres, cómo se diferencian en distintas formas, en distintos tamaños y en distintas funciones. Ustedes ya pueden saber cuál es la función de un cartílago o de un hueso, la función de una célula sanguínea, aquí la función de un vaso, de una célula nerviosa, de una célula muscular. Y hablamos que la diferenciación celular es simplemente el resultado de la expresión diferencial de los genes específicos en cada tipo de células. Que esta activación o esta diferenciación tiene muchos factores, por ejemplo, la activación de sus genes. Aquí también va a influenciar el medio ambiente físico, el medio ambiente biológico, el medio ambiente químico. Las señales de células vecinas. ¿Qué señal me está mandando, por ejemplo, en la matriz extracelular? Si ustedes recuerdan, una señal que puede ser que me tengo que dividir, que me tengo que nutrir. Todas estas señales entonces se realizan a través de esa matriz extracelular y por la ausencia de factores de regulación. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cada tipo celular, una vez diferenciado, comienza a sintetizar sus proteínas diferentes que los distingue de otros tipos celulares. Por eso nosotros somos diferentes unos de otros, así tengamos el mismo genoma, así tengamos el mismo número de cromosomas, nuestra secuencia genómica es diferente. Hablamos ahora de cuáles son los primeros ejemplos de diferenciación celular. Y esto con relación a tejidos, a masas que se empiezan a diferenciar en las etapas primarias del embrión. Nuevamente tenemos aquí un blastocisto que ya está completamente liberado de la zona pelúcida, su masa celular interna. Aquí, este trofoblasto, ustedes lo pueden ver en la parte externa, empieza a diferenciarse y a formar una cantidad de células que permiten los procesos de implantación en la cavidad uterina. A su vez, también la masa celular empieza a diferenciarse porque a partir de esta estructura, ustedes recuerden que se va a formar el epiblasto y el hipoblasto, que son importantes en la diferenciación de las membranas del ectodermo, mesodermo y endodermo. Aquí vemos el proceso de fecundación, en este proceso ya completo, un cigoto en su estado bicelular, un estado de mórula, y ya cuando empieza el blastocisto tardío a implantarse aquí en la cavidad uterina, entonces empiezan los procesos de diferenciación celular. La diferenciación celular se va a hacer aquí a partir de la masa celular interna, donde estas células tienen toda la información genética para formar, por ejemplo, una neurona, un glóbulo rojo o simplemente una fibra muscular. Otro proceso importantísimo que nosotros vimos corresponde a la apoptosis. Ustedes definieron la apoptosis como una muerte, una desintegración de una célula programada.
Aquí en la parte de la izquierda, ustedes alcanzan a observar el desarrollo de un bovino, donde nosotros podemos diferenciar ya la emergencia de sus miembros anteriores y posteriores. Y aquí en la derecha hemos sacado las estructuras terminales, las yemas germinales, que corresponden a la formación de los miembros, tanto anteriores como posteriores. Entonces, ¿por qué traje este ejemplo? Porque aquí inicialmente el miembro lo vamos a ver como una simple yema. Pero resulta que esta yema tiene que formar los dedos. Si estamos hablando, por ejemplo, de un humano, pues tendrá que formar 5 dedos. Si estamos hablando de un artiodáctilo, de una pezuña, por ejemplo, de las pezuñas de un cerdo o simplemente de un caballo, pues va a ser muy diferente. Ustedes tienen que diferenciar aquí que son especies artiodáctilas y perisodáctilas. Entonces, simplemente estas flechas me están indicando la dirección de la apoptosis, la dirección de la muerte celular, porque aquí tiene que haber una separación completa de estos dedos. Ustedes ven acá y alcanzan a observar unas zonas mucho más oscuras donde se va a producir ese tipo de apoptosis. Entonces, este proceso es importante porque permite eliminar el exceso de células, no solamente en las fases tempranas del desarrollo. ¿Sí? Si esto no se da, entonces de pronto se pueden presentar algún tipo de malformaciones genéticas. Las apoptosis pueden ser fisiológicas o patológicas. ¿Cuándo es fisiológica? Cuando su destrucción o su muerte es programada durante el proceso de embriogénesis, como vimos anteriormente. Cuando la muerte de las células ha cumplido su propósito, ya no funciona más y son eliminadas por linfocitos. La muerte celular también es inducida por linfocitos T. Las patologías o las apoptosis patológicas, cuando la muerte celular es producida por una gravedad de agentes lesivos. Me excusan si oyen golpes, pero aquí les da por arreglar todo a todas horas. Esta muerte celular puede ser por agentes lesivos, radiaciones, medicamentos u otro tipo de sustancias. Puede darse también por enfermedades víricas, por la afección de virus, por atrofias patológicas en órganos, por ejemplo en páncreas, en riñón, o simplemente una muerte celular cuando hay formación de tumores. Las características morfológicas de la apoptosis, ustedes ya saben cuál es el proceso de apoptosis. Lo primero que se lleva a cabo es la constricción celular. Esta célula va a llevar a cabo su proceso de apoptosis, lo primero que hace es constreñir su forma. Hay condensación de su cromatina y por último hay formación de vesículas apoptóticas. Pero estas vesículas apoptóticas tienen que ser fagocitadas y tienen que ser eliminadas entonces por células especiales que ustedes conocen con el nombre de macrófagos. Vamos a diferenciar qué es un proceso o una destrucción por necrosis y apoptosis. Generalmente por necrosis se hace es por la intervención de enzimas. Entonces las enzimas empiezan a digerir, a descomponer toda la materia acá, orgánica, y hasta que llega un momento en que queda eliminada. En cambio aquí en apoptosis, ustedes recuerden que lo primero que hace es la constricción celular, la condensación de la cromatina y por último la formación de los cuerpos apoptóticos que son inmediatamente fagocitados por los macrófagos. Bueno, otro proceso fundamental que se da más que todo en la gastrulación, que es donde se forman las hojas embrionarias, son los movimientos celulares. Ustedes pueden observar distintos tipos de movimientos. Hay invaginación cuando hay un plegamiento de la lámina hacia el interior del embrión. Y hay una evaginación cuando es hacia afuera. Migración de células individuales, simplemente células individuales se desprenden de las capas, migran al interior del embrión y van a producir allí unas estructuras diferenciadas.
Entonces, la migración puede darse de un tejido o simplemente de células aisladas. Aquí hay involución. La involución es cuando hay una invaginación, pero de varias capas de células. Entonces se invaginan hacia el interior de la estructura del embrión. Hay epibolia cuando simplemente hay un alargamiento y un traspaso de células a otros sitios. Intercalación, cuando hay entonces, como su nombre lo indica, hay cambios de forma, división celular e intercalación con otro tipo de tejidos. Y aquí entonces hay también formación y extensión de otros tipos de tejidos que aquí tenían, por ejemplo, unos 4 capas de células y limitan su extensión solamente a 2. Entonces, eso depende de cada tipo de tejido y generalmente los movimientos celulares se hacen a través de movimientos ameboidales. Unos movimientos muy característicos, importantísimos durante un desarrollo del embrión ya formado, es el que hace las células de la cresta neural. Todas estas estructuras de color azul que ustedes observan corresponden a las células de la cresta neural. Aquí va a formar cartílagos que van a dar origen a los huesos de la cabeza. Aquí van a formar entonces huesos de la cara, por ejemplo, los maxilares, los mandibulares. Y así sucesivamente van a dar origen a las costillas, de acuerdo a la región. Y por último, entonces, aquí estructuras que van a ser parte de la cola. Ustedes pueden observar el embrioncito, su parte cefálica, su parte caudal, que está conectado a una bolsa. Esta bolsa corresponde al saco vitelino, que es una de las estructuras fundamentales del embrión. Aquí en el saco vitelino se producen 3 clases de células: las eritroides, las linfoides y las células germinales primordiales. ¿Qué van a formar cada una de ellas? Las células eritroides viajan a lo largo del alantoides y llegan específicamente a esta zona media donde empieza a formarse el hígado. Igualmente, aquí van a formar estructuras, vasos sanguíneos y todo el tipo de células que van a llevar a cabo o que van a ejercer la función de transporte de oxígeno. Las células linfoides, que también viajan a través de esto, y van a formar entonces estructuras, por ejemplo, el vaso, o simplemente pequeños ganglios. Y por último tendremos aquí las células germinales primitivas, estas son, digamos, las iniciales, que viajan también a través del alantoides, suben y se localizan aquí en esta porción del embrión, donde van a formar las futuras gónadas. Y aquí en las gónadas se va a localizar esas células germinales primitivas que van a dar origen a las espermatogonias y a las ovogonias. Recuerden que estas son células madres de los espermatozoides y células madres de los ovocitos. Esta es, digamos, la estructura, un corte sagital de un embrioncito donde podemos observar la estructura de un saco vitelino. Todos los animales, y específicamente los mamíferos, su saco vitelino tiene una forma un poquito diferente. De todas maneras, el saco vitelino es importante porque, como les dije, aquí en estos sitios específicos se van a formar las primeras células sanguíneas que viajan a través del alantoides, mírenlo acá, continúan por acá, suben a través de esta estructura de color amarillo que es el tubo digestivo primitivo y llegan a estas crestas que son las futuras gónadas y allí van a diferenciarse estas células germinales en espermatogonias y ovogonias. Y esto es simplemente para que ustedes vean otros procesos o movimientos que realizan los embriones. Este es un estado de gástrula donde nosotros podemos, o un estado trilaminar que ustedes ya han oído hablar de él, que corresponde a 3 hojas embrionarias, la de color azul, el ectodermo, el mesodermo y esta hoja de color amarillo que corresponde
al endodermo. Entonces, como ven acá, empiezan a migrar células que cambian su forma, su morfología, su tamaño, empiezan a migrar hacia la porción media y aquí van a formar un tejido importantísimo que es el mesodermo. Las células que quedan del epiblasto formarán el futuro ectodermo. Ustedes recuerdan que el ectodermo es importantísimo en la formación del sistema nervioso e igualmente en la formación de la piel y todos los accesorios. Aquí vemos la implantación, un blastocisto implantado. Este es el epitelio del tejido de la madre, del tejido epitelial, donde podemos observar el blastocisto ya diferenciado en dos capas, el epi y el hipoblasto. Tendremos la extensión del trofoblasto que inmediatamente empieza a formar lagunas acá, estructuras accesorias, y aquí tendremos ya la estructura de la gástrula constituida por tres tejidos específicos que corresponden al ectodermo, al mesodermo y al endodermo. Aquí tenemos casos anteriores, vemos cómo va modelándose el embrión, que nosotros lo vamos a ver nuevamente. Importante es la formación del tubo neural, e igualmente aquí se empieza a formar una cavidad que se cierra completamente derivada del saco vitelino que corresponde al estómago primitivo, al intestino primitivo. Hay unos procesos adicionales que se llevan a cabo durante el desarrollo de los embriones cuando uno trabaja en procesos de biotecnología reproductiva, y es simplemente el diagnóstico preimplantacional. ¿En qué consiste este proceso? Simplemente lo que se hace es, en los embriones que se están desarrollando, por ejemplo, en una caja de Petri, inmediatamente uno saca un embrioncito o varios embrioncitos para hacer un análisis de las estructuras genéticas de la parte de su núcleo. Y aquí va a analizar dos cosas importantes: si hay alteraciones a nivel de los genes o si hay alteraciones a nivel cromosómico. Recuerden que aquí, cuando yo hablo de alteraciones de cromosomas, me estoy refiriendo a la forma y al número de cromosomas. Y aquí específicamente a la secuencia de los genes. Entonces yo empiezo a mirar embrioncito por embrioncito, hago la preparación del material genético, cuento los cromosomas, veo cómo está la morfología y simplemente voy chequeando. Los que tienen una X, definitivamente empiezo entonces a marcarlos como defectuosos, que hay que desecharlos de una u otra forma. Y los que tienen una B en verde son embriones que están en buenas condiciones y son los que yo voy a llevar directamente para hacer los procesos de implantación en el útero materno. Bueno, tiene un virus este computador. Me excusan. Y para terminar, chicos, hay una terminología que es bien importante que ustedes tengan en cuenta en los cursos de embriología, que son la teratología, cuando un organismo tiene una malformación congénita o cuando es una simple malformación. ¿En qué consiste la teratología? Como les digo, es una rama de la patología que estudia todos los defectos congénitos de los animales, incluyendo el hombre. Entonces aquí se estudian todas las malformaciones congénitas que provienen de una u otra manera de mutaciones. Recuerden que las mutaciones pueden ser benéficas porque permiten la evolución de las especies, pero igualmente pueden ser perjudiciales porque presentan malformaciones en los animales, específicamente en su desarrollo embrionario. Las mutaciones son mucho más peligrosas que en un organismo adulto. Congénito, que está determinada la característica del animal desde su nacimiento. Entonces dice, tiene una enfermedad congénita, nació con ella. Hay muchas enfermedades que son letales. ¿Qué quiere decir letal? Que ni siquiera el animal nace vivo. Es, por ejemplo, la condición de una poliploidía. Una poliploidía animal es letal.
porque no pueden existir más de 3, 4 juegos de cromosomas. En cambio, si yo voy a una planta, porque las plantas también tienen cromosomas y las plantas también deben cruzarse. Si voy a mirar en el núcleo de una planta, yo encuentro poliploidías. De un mismo cromosoma o de una misma característica puedo yo sacar 6 pares de cromosomas. Y eso es normal en una planta. Pero si ya voy a tener una condición más de 3 cromosomas, en el cariotipo de un animal es letal. Es decir, que el animal ni siquiera nace vivo. Y ya una malformación es una alteración patológica, pero durante el crecimiento celular. Estas alteraciones estructurales y funcionales se presentan en el momento del nacimiento y pueden estar originadas por una falla en la formación de uno o más constituyentes del cuerpo. Y aquí les presento unos embrioncitos de cerdo, donde, como les decía, que en los primeros estadios es muy difícil diferenciar un animal, pero resulta que ya más adelante yo puedo diferenciar la forma de su cabeza, la forma de su hocico, la posición de la vesícula óptica, la posición de la vesícula ótica y obviamente la formación de la parte de sus pezuñas. Estas pezuñas son muy características, por ejemplo, en los cerdos va a ser muy diferente a una pezuña que yo voy a encontrar, por ejemplo, en los equinos. Y aquí pueden ver unos embrioncitos donde está completamente formado ya la parte de las cavidades encefálicas, están acá, las cavidades encefálicas, la columna vertebral, empiezan a formarse las vértebras. El corazón está aquí, es una estructura bastante grande, pero es muchísimo más grande la capacidad que tiene el hígado, porque aquí es donde empieza a formarse, después del saco vitelino, las células sanguíneas. Y aquí tendremos el mesonefros, que es, digamos, unos riñones muy, o no están completamente formados, por eso se llaman mesonefros. Aquí estarán las gónadas, donde llegan específicamente todas las células germinales primitivas. Este será el hígado de este embrioncito. Y obviamente aquí tendremos el cordón umbilical, que en este caso tiene todavía una cantidad de asas intestinales presentes que después se reacomodan dentro de la cavidad estomacal. Bueno, chicos, espero me hayan entendido esta charla. Como les dije, una charla muy general sobre los procesos que se suceden en el desarrollo de un embrión de un mamífero. Muchas gracias.